días. Hoy estoy con Gustavo Naranjo, profesor de Educación Física del Colegio Einstein y coordinador del Departamento de Deportes. ¿Cómo estás, Gus? Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, esta entrevista, como te lo había mencionado, va a ser dirigida hacia el Ecuavoli. Va a haber unas preguntas generales del deporte y también unas de opinión personal acerca tuya. La pregunta es primera es como que nos cuentes un poco de tu vida en general, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Ok, Nico, chévere. Primero, un gustazo verte por este medio y gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es, como tú dijiste, Gustavo Naranjo. Yo soy profesor de educación física. Aparte de eso, también me dedico mucho a lo que es el entrenamiento deportivo. Me gusta practicar todos los deportes. Como tú dijiste, soy profe de educación física del Colegio Einstein. También dirijo el área de educación física. Me gusta siempre estar en contacto, como yo les digo a los chicos, al bueno se le ve en la cancha. Entonces, una cosa es que la teoría va conjunto con la práctica, ¿no? Entonces, como me gusta enseñar, me gusta ser de los profes que me gusta predicar con el ejemplo. Entonces, esa es como que mi característica. Soy de los profes que sé que hacer flexiones de pecho, abdominales, burpees, lo que sea, estoy con ustedes. Y me gusta impartir el conocimiento más que todo, llevarle de la teoría a la práctica los conocimientos en este caso. Eso, Nico, como un preámbulo de más o menos qué hago y qué me dedico. Gracias, lo más importante. Ahora sí, ¿cómo y desde cuándo tienes una conexión con el Ecuavoli? Ya, bueno, te comparto. El ecuavoli, como sabemos, es un deporte creado aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, mi conexión más o menos del ecuavoli es a partir de los 12 años, que mi papá era jugador de ecuavoli. Teníamos una pequeña cancha en la casa de ecuavoli, ¿no? En tierra. Jugaba ahí mi papá era colocador y yo empecé, como todo buen ecuatoriano, a practicar este deporte, ¿no? Yo empecé desde los 12 años más o menos a dedicarme al servicio. O sea, yo me dediqué a servirle a mi papá. Yo jugaba sirviendo a mi papá y poco a poco fui ganando un poco más de técnica, adquiriendo un poco más de fuerza y fui ya no solo servidor, sino después ya fui volador, después ya colocador y siempre jugando, ¿no? Yo creo que en la casa a veces tenemos nuestro referente que es nuestro papá o a veces el tío, el hermano que como que tenemos esa ideología de poder jugar o estar al nivel de ellos. Entonces, más o menos, mi vinculación con el ecuavoli fue alrededor de los 12 años, más o menos. ¿Tú qué opinas del Ecuavoli como deporte? Mi opinión personal es el ecuavoli como deporte, aparte de ser un deporte ecuatoriano, 100% ecuatoriano, es un deporte muy completo, porque juegas con un balón número 5, ¿no es cierto? Juegas con un balón número 5, pero es un deporte en conjunto y los deportes en conjunto tiene que estar como que todo el engranaje, digamos en este caso de los tres jugadores, saber y conectarse bien para poder jugar. Entonces, mi opinión es que es un deporte, para mí el ecuavol es uno de los deportes completos también. Justo es lo que yo también pienso. ¿Tú qué crees que hace falta para que el Ecuavoli sea un deporte olímpico? Yo creo que para que el ecuavol sea un deporte olímpico, falta un poco más de masificación deportiva de este deporte, porque como sabemos el voleibol es internacional, ¿no? El voleibol es hasta a nivel de olimpiadas, pero para que el ecuavol faltaría es que más países lo practiquen, más países tengan entrenadores, o sea, un poco más de masificación netamente a nivel mundial para que pueda llegar a ser un deporte hasta olímpico. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia jugando Ecuavoli? Mi mejor experiencia jugando ecuavoli fue cuando yo estaba en el colegio y se dedicó se hizo un torneo de ecuavoli. Entonces hubo como que una preselección de bueno, en este tiempo yo era alumno del colegio militar, entonces había un torneo, se abrió un torneo de ecuavoli a nivel, un intercolegial de colegios militares a nivel nacional de ecuavoli. Entonces yo estaba en ese tiempo en cuarto curso lo que ustedes vienen a ser grado 10, ¿no es cierto? Sería grado 10. En ese tiempo era como que cuarto curso y en otros colegios es primero de bachillerato. Entonces como que fue un boom que vino esa invitación a nivel de los torneos. Fue un torneo de ecuavoli, o sea, se llamaba así, torneo de ecuavoli de colegios militares a nivel nacional.
Entonces lo que hicieron es una preselección, sacamos equipos, se presentaron los equipos que querían inscribirse. En ese tiempo yo tenía 2 compañeros que también practicaban ya más o menos ecuaboli, yo ya venía practicando y la mayoría había practicado ya en sus casas con sus familiares. Entonces hicimos como que un grupo medio bueno y logramos sacar una selección. De nosotros quedamos finalistas de lo que se hizo la preselección y de ahí salió la selección del colegio a representar a los otros colegios. Fue bueno porque nosotros, como en este tiempo, digamos, éramos de cuarto curso, en cuarto curso nosotros sacamos la selección y pudimos competir contra los de quinto curso, contra los de sexto, les ganamos a los de sexto y fue mi grupo, digamos, en este caso fue mi trío de jugadores de voleibol, de ecuavoli, perdón, que quedamos campeones y fuimos la base para hacer la selección del colegio, en este tiempo del colegio militar, para enfrentarnos a nivel nacional. Y como fuimos un grupo muy bueno, en ese tiempo había otros chicos también buenos, hicimos un equipo muy bueno, consolidamos 6 jugadores de ecuavoli, un grupo bien fuerte y logramos quedar en el año 2000 campeones del torneo de ecuavoli de colegios militares a nivel nacional. Esa es como que mi experiencia más grande. Yo era colocador, pero hicimos un compacto de estos 6 jugadores muy buenos. Entonces teníamos 2 colocadores, 2 servidores, 2 voladores, 1 para cada posición. Entonces fue bueno porque todos rotábamos al mismo tiempo y jugábamos casi al mismo nivel. Entonces fue muy bueno y pudimos sacar el campeonato. Esa es como que mi experiencia más inédita ahí en el ecuavoli. Es una muy buena experiencia. La siguiente pregunta, Gus, dice, ¿tú cómo crees que el ecuavoli forma parte de la cultura ecuatoriana? Ya, como te digo, el ecuavoli es un deporte creado aquí en el Ecuador. Es como que nacemos ya con ese bichito del ecuavoli, porque el ecuavoli, por el hecho de ser ya ecuatoriano, es como que una tradición, una costumbre del ecuatoriano que por lo menos sepa jugar ecuavoli. Ecuatoriano que no sepa jugar ecuavoli no es ecuatoriano. Entonces, como que estamos enraizados, como que la cultura, la tradición, y ya puede ser hasta una tradición deportiva, porque desde el más chiquito, que tu papá, por ejemplo, tu papá va a jugar ecuavoli, tú le acompañas, ya te empieza a gustar, y poco a poco vas como que escalando, ¿no? Por ejemplo, todos empezamos, como se decir, primero pasando el balón, después pasando las aguas, después ya eres servidor, después ya eres volador, ya eres colocador, después ya eres contrincante, y ya, entonces es como que un proceso, ¿no? Es un proceso, pero ¿es por qué? Porque ya está enraizado, y el hecho de que esté enraizado quiere decir que tú vas de generación en generación. Así tu papá no practique ecuavoli, pero algún familiar sí lo juega, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado tienes. Y saber que el ecuavoli no necesita más que una pelota y puede ser hasta una cuerda para poder empezar a jugar ecuavoli. Eso más o menos sería mi comentario. ¿Consideras que el ecuavoli es uno de los deportes de más demanda física? Sí, considero que sí. El ecuavoli se necesita estar en un buen óptimo acondicionamiento físico para poder desarrollar este deporte. ¿Por qué? Estamos diciendo que es un deporte en el que tienes que ser ágil, tienes que ser coordinado, tienes que ser flexible, tienes que tener una velocidad de reacción inmediata. O sea, es un deporte completo, así como que necesita de estar al 100 físicamente para poder responder. ¿Cómo tú quisieras incluir el ecuavoli en las clases de deportes? Yo lo que haría es incluir en las clases de deportes del ecuavoli como una transferencia positiva, porque, por ejemplo, la mayoría de chicos practica el voleibol, ¿no es cierto? Y hay muchos gestos deportivos del voleibol que se replican en el ecuavoli. Entonces, por ejemplo, uno de esos es el golpe bajo. El golpe bajo tú lo puedes practicar tanto en el voleibol como en el ecuavoli, ¿no es cierto? Lo único que difiere es del peso del balón. Entonces, una transferencia positiva sería de los chicos de voleibol, enfocarles al ecuavoli, que sería más fácil, ¿no es cierto? Porque el balón es más suave y vas a un balón más duro, que comenzarles con el balón más duro al más suave. Entonces, por ahí más o menos sería una transferencia positiva de llevarles el ecuavoli a las clases de deportes. Sin duda es lo que queremos. Yo también. ¿Crees que el ecuavoli sería bien recibido por los estudiantes del Colegio Einstein?
Yo creo que sí. Uno de estos ejemplos ahorita, por ejemplo, es que un compañero de trabajo, por ejemplo, Fausto, creó el CAS de Ecuavoli y tuvo muy buena acogida. Y qué bueno saber que hay este CAS de Ecuavoli, ¿no es cierto? Porque tanto en las horas de deportes no tenemos Ecuavoli como materia o no tenemos Ecuavoli como parte de nuestra unidad, sino el voleibol. Pero fue un proyecto súper chévere, un CAS que pegó muy bien. Los chicos están gustosos de lo que tengo entendido y creo que sería bueno seguir fomentando y qué mejor, por ejemplo, también hacer un extra de Ecuavoli y formar y que el Einstein sea, por ejemplo, pionero de hacer un ASA, hacer un KISA, pero de Ecuavoli. Sí, Ajá. eso sería lo mejor. Y ahora, Gus, un poco una pregunta un poco más referente a teoría. ¿Por qué crees que Uh-huh. existe la creencia errónea de que el ecuavoli es un deporte del pueblo? O sea, legalmente hay esa como que teoría errónea de que el boli es de, ¿cómo saben decir? No, el boli juegan solo los taxistas y los Ajá, maestros. exacto. Ya, ¿no es cierto? O sea, hay como que esa teoría de que el boli, y por qué lo juzgan así? Tal vez lo juzgan así por el hecho del balón con el que se juega, puede ser, ¿no? Por el hecho del balón con el que se juega y por el terreno en el que se juega. Ya, entonces el hecho de ser un balón mi casa número 5, un poco más pesado, que es un balón que se lo juega Ecuavoli, pero ese balón también lo ocupan en las ligas barriales de fútbol. Entonces, como que por ese lado es como que ese conocimiento erróneo del deporte este, ¿ya? Pero para mí, como yo te digo, un ecuatoriano que no juega Ecuavoli no es ecuatoriano. Tú cuéntanos, ¿qué beneficios tiene el ecuavoli para la salud? Ya, el hecho de jugar Ecuavoli, primero hay que enfocar lo que es un ejercicio cardio, porque tienes un punto, puede durar hasta un minuto, como puede durar 2 segundos o 3 segundos. Entonces, y en un tiempo, en un partido de Ecuavoli puede durar hasta horas, ¿no es cierto? Todo depende del estado físico, todo depende de la coordinación, todo depende del trabajo en equipo que se haga. Entonces, es un deporte en el que sí hay desgaste de energía, hay desgaste energético, hay consumo de calorías y es un deporte en el que tú sí ves beneficios. Sí ves, desde el más chiquito al más grande, depende de cómo vaya trabajando, cómo va adquiriendo la fuerza y la fuerza se gana conforme vayas tú haciendo continuos entrenamientos, continuos juegos. Entonces, si hay un deporte, si hay beneficios para la salud. Primero, porque haces actividad física. Segundo, porque ya es un deporte. Y tercero, porque estás haciendo un desgaste energético. Entonces, esas tres condiciones hacen que sea algo beneficioso para la salud del ecuavoli. Para tu opinión personal, ¿qué es el ecuavoli en un ámbito social? Perdón, Nico, repíteme la pregunta, no te escuché. ¿Qué es el ecuavoli en un ámbito social para nuestra cultura, para nuestras personas? ¿Qué es el ecuavoli? Bueno, el ecuavoli netamente, como tú sabes, es un deporte practicado en Ecuador, ¿no es cierto? Es practicado en el Ecuador, implantado en el Ecuador, que se juega con un balón de fútbol, pero con una red, ¿no es cierto? Entonces, como que por ese lado, el deporte del ecuavoli netamente ya se vuelve una cultura ecuatoriana. O sea, se vuelve, o sea, es algo que ya está enraizado en cada uno de nosotros. Entonces, en el ámbito social, el hecho de practicar cualquier deporte ya te vuelve social. O sea, es todo deporte, cualquier deporte, indistintamente hablar del ecuavoli ahorita, cualquier actividad física que tú hagas, te hace ser sociable. Y el hecho de ser sociable, tú puedes ir creando una sociedad, un núcleo, y es por eso que muchas personas o algo crean sus grupos y salen a jugar y se ponen horarios, puede ser, y como yo digo a veces, no importa la hora que sea, con tal de ser deporte y donde sea, lo hace. Entonces, el hecho de ya practicar un deporte te vuelve más sociable y aún más si practicas más deportes. Entonces, yo creo que estoy 100% seguro que el ecuavoli y todos los deportes te hacen ser una persona más sociable por todo lado. Y ahora, Gus, la pregunta final. ¿Qué significa el ecuavoli en tu vida? Ya, el ecuavoli en mi vida legalmente ha sido algo chévere, porque aparte de hacerme sociable, amigable, de hacer una actividad física, ha sido una parte familiar fundamental, porque yo crecí en una casa
en una casa grande, donde era el departamento, donde vivíamos toda la familia, y donde se practicaba el ecuavoli, se practicaba todos los sábados y domingos. E incluso la gente del mismo barrio venía a jugar en la cancha que teníamos nosotros, porque nosotros teníamos una cancha de ecuavoli de tierra, ¿ya? Entonces, donde yo empecé de chiquito viéndole a mi papá cómo jugaban mis tíos, después cómo jugaron mis primos, y después cómo jugaba yo, y después ya se hacían hasta partidos apostando, ¿no? Entonces, fue como que un modus de vida en mi niñez, el ecuavoli. Y qué chévere saber que por medio de ese deporte uno se hace más sociable, uno adquiere esas tradiciones, esas costumbres, y eso puede ser hasta un modus de vida adelante, ¿no? Porque eso te puedes convertirte en preparador físico de voleibol, en entrenador de ecuavoli, o sea, puede ser un modus de vida, ¿no? Eso es lo que más o menos a mí me ha ayudado en mi vida el ecuavoli. Bueno, Gus, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por darte el tiempo y espero te haya gustado.